Continuamos. La política no es solo para los que están o aspiran a estar en posiciones de poder. La política son las decisiones, esas que moldean nuestro pasado, nuestro presente y moldearán también nuestro futuro. Por lo tanto, entenderla es vital, porque cuando tú no te metes en la política sí se mete contigo. Yo soy Nicole Pichardo, yo soy política, yo soy activista y en esta cápsula queremos que tú y yo, juntas y juntos, aprendamos a humanizar la política y a normalizar hablar sobre ella. Si quieres ver más contenido como este, puedes entrar a las cápsulas de Ser Humano a través de su canal de YouTube o seguirme en mis redes sociales, @NicolePichardo. Yo tenía 13 años la primera vez que vi las sombrillas amarillas del 4% por la educación en las calles. Recuerdo una conversación que tuve con mi papá donde le pregunté de qué trataban esas sombrillas. Mi papá me dijo, es una lucha ciudadana para pedir más presupuesto para la educación, o sea, que se le asigne el 4% del PIB a esas escuelas, a esa educación, a esas estructuras que se necesitan para mejorar y para aprender más, y para que más niños y niñas puedan tener acceso a la educación. A lo que yo le respondí, ¿y quién se opone a eso? ¿Por qué estaría mal darle más dinero a la educación? Y mi papá, no recuerdo bien sus exactas palabras, pero sí recuerdo que me explicó que el dinero se pone donde están las prioridades y que por mucho tiempo la clase política dominicana no había priorizado la educación pública. No recuerdo tampoco cómo terminó la conversación. Lo que yo sí sé es que mi papá no se acuerda de esa conversación y yo sí. Y por eso el tema de hoy es por qué es tan importante hablar de política con tus hijos y con tus hijas. Ustedes se imaginan que mi papá hubiese dicho, tú no vas a entender, Nicole, ¿para qué te voy a explicar? O bueno, yo te voy a explicar más adelante. O ustedes se imaginan que mi papá tampoco supiera qué era el PIB por la educación. Por eso es tan importante que los padres hablen con sus hijos sobre los temas cotidianos del día a día que suelen ser muy políticos. De hecho, cuando vamos de viaje o si salimos del país o de la ciudad, nos podemos dar cuenta de muchos problemas que tienen que ver con la política. Los adolescentes y los infantes tienden a ser muy curiosos. Se preguntan por qué se contaminan los ríos, se preguntan por qué hay tantos tapones, se preguntan por qué las cosas son como son y por qué cuando salen del país son diferentes. O a veces son iguales. Todas esas son cuestiones políticas que desde el hogar podemos trabajar para fomentar ese diálogo. Pero ¿por qué es tan importante ese diálogo? Porque la política, entender la política, nos hace crear un nuevo marco conceptual para mirar la realidad. Cuando no entendemos de dónde vienen los problemas, cuando no entendemos que lo que tenemos hoy, para bien o para mal, es fruto de decisiones del pasado y del presente, entendemos que las cosas que no funcionan simplemente no funcionan porque sí. Pero cuando entendemos que esas decisiones son políticas, que hay personas que se han sentado a tomarlas, empezamos a construir una noción de cómo mejorarlas y sobre todo a entender de que es posible mejorarlas. Algo que se construye también se puede cambiar. Por eso, hoy yo, aunque no soy mamá, sí soy hija, quiero invitarte a que hables con tu hijo y con tu hija de política. Pongan los temas en la sobremesa, háblenlo de camino al colegio, pregúntenle su opinión sobre los temas, sobre todo porque eso va a fomentar en ellos su capacidad de agencia y de pensamiento crítico. Y la democracia, para funcionar, requiere seres capaces de pensar, capaces de cuestionar, pero también capaces de asociarse para construir un futuro mejor. Quizás así tendremos mejores servidores políticos, quizás así también tendremos mejores instituciones y quizás así también podemos superar el individualismo patológico, construyendo una sociedad que sea más colectiva, donde la gente entienda que sus acciones pueden colaborar o dañar a otras personas.